¿Te gustaría saber por qué se produce el tinnitus o acúfeno? ¿Cuál es el motivo de ese ruido que tienes en el oído que te impide hacer muchas de las cosas que te gustaría? Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué se produce el tinnitus y el acúfeno. Recuerda que este vídeo no es una recomendación médica y que si tienes alguno de los síntomas de los que vamos a hablar hoy, debes acudir a tu médico especialista. ¡Vamos a por ello! En primer lugar, debemos recordar que el tinnitus es una percepción de sonido que se produce en el sistema nervioso, sin una activación conjunta, mecánica o vibratoria a nivel coclear. ¿Esto qué significa? Que algunos ruidos, como por ejemplo cuando notas un latido pulsátil en tu oído, no los vamos a denominar tinnitus, sino que los vamos a denominar somatosonido. O por ejemplo, cuando notas algún crujido al tragar o al abrir y cerrar la boca, eso tampoco sería un tinnitus por definición, sino que sería un somatosonido. Y ese mecanismo de producción no es del que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, y para que entiendas bien todos los conceptos, debemos recordar que el oído tiene tres partes, ¿de acuerdo? Tenemos por una parte el oído externo, conformado por el pabellón, y por otra parte el conducto auditivo externo, que va a recoger el sonido que llega desde fuera y lo va a conducir hasta la segunda parte, que sería el oído medio. El oído medio está compuesto por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, y su labor consiste en coger ese sonido que viene del conducto, amplificarlo y hacerlo llegar hasta el oído interno. El oído interno, a su vez, se va a componer del laberinto anterior o cóclea o caracol, que se dedica a un primer procesamiento auditivo, y el laberinto posterior, que corresponde a la parte vestibular o del equilibrio, y del que no vamos a hablar hoy. Conforme el sonido llega desde el oído externo hasta el oído medio, vamos a tener un movimiento de esa membrana timpánica y de los huesecillos o osículos del oído medio, que serían el martillo, el yunque y el estribo. Una vez que se produce ese movimiento por la onda mecánica del sonido, el estribo, que se encuentra situado sobre la ventana oval, va a producir un movimiento de esos líquidos del oído interno que van a estimular zonas concretas de la cóclea, ¿de acuerdo? Y en función de qué zona estimule qué sonido, vamos a percibir un sonido de un tipo o de otro. A esto se le denomina tonotopía, es decir, cada una de las zonas de la cóclea van a tener una cierta selectividad sobre unos tipos de ruido. Volviendo al oído interno, en el oído interno vamos a diferenciar dos zonas. Vamos a tener por una parte una rampa vestibular y una rampa coclear, y vamos a tener una escala media, que es donde realmente se encuentra el órgano de la audición, que se denomina órgano de Corti. Y en el órgano de Corti es muy importante para conocer el mecanismo de producción del tinnitus, que tenemos dos tipos de células. Un primer tipo de célula, que se va a llamar la célula ciliada interna o inner hairy cell, y este tipo de célula ciliada es el verdadero receptor del sonido. En función de la zona de la cóclea que se estimule, estas células ciliadas internas van a responder a ese movimiento mecánico del oído interno y van a mandar una señal a través del nervio auditivo hacia el sistema nervioso central. Vamos a tener la célula ciliada externa o outer hairy cell. Este tipo de célula ciliada externa tiene una pequeña diferencia con la célula ciliada interna. No se va a encargar tanto de recoger el sonido, sino que se va a encargar de amplificar el sonido que recoge la célula ciliada interna. Este proceso se conoce como tuning y lo que va a hacer es aumentar la selectividad del oído interno para ciertos sonidos. Tienes que entender que la audición es un proceso muy complejo y nunca percibimos un solo sonido, sino que percibimos varios tipos de sonido a la vez, graves, medios y agudos, y el oído tiene que estar muy especializado en diferenciar unos de otros. Esta célula ciliada externa la vamos a poder encontrar en fila de A3, mientras que la célula ciliada interna la vamos a encontrar en filas de 1. Es decir, es mucho más numerosa la célula ciliada externa que la célula ciliada interna. Por otra parte, la célula ciliada externa va a tener un tipo de fibra que se denomina fibra tipo 2, mientras que la célula ciliada interna tiene un tipo de fibra que se denomina fibra tipo 1. Mientras que la célula ciliada interna va a recoger ese sonido
y la voy a enviar al sistema nervioso central y la célula ciliada externa se va a encargar de regularlo, tenemos que tener en cuenta también que la célula ciliada externa es mucho más débil ante agresiones del medio externo o del propio medio interno y se va a dañar más fácilmente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los ototóxicos. Aquí te dejo una lista de reproducción explicando alguno de ellos. Es el caso también de la exposición a ruidos intensos y es el caso también que se puede producir más afectación de este tipo de células por trastornos genéticos o simplemente por el paso de los años con el envejecimiento normal del oído. Como decíamos, esta información auditiva no va a procesarse solo aquí, tendrá que llegar hacia el sistema nervioso central. Y una de las primeras estaciones que realiza es a nivel de lo que se llama el núcleo dorsal coclear, a donde llegan las fibras tipo 1 con la información de la célula ciliada interna y las fibras tipo 2 con la información de la célula ciliada externa. Cuando tenemos un daño a nivel de la célula ciliada externa, se va a producir un desbalance a este nivel, es decir, nuestro sistema nervioso central y en concreto el núcleo dorsal coclear no va a entender por qué hay un daño a nivel de una célula que le llega una información que es incoherente con el que le llega de una segunda célula. Y eso es lo que va a producir el inicio del acúfeno o del tinnitus. Es decir, existe una posibilidad de prevenir en algunos casos estos síntomas evitando la exposición a ruidos fuertes o el consumo de algunos tipos de sustancias o evitando, en los casos en los que sea posible, algunos fármacos que se denominan ototóxicos. Además, y esta sería la segunda parte que tienes que entender para conocer cómo se produce el tinnitus, tu sistema nervioso central entiende que todo el rato estás recibiendo un cierto ruido y va a emitir una serie de ondas eléctricas que se pueden medir, que son irregulares y que no siguen ningún patrón concreto y que en condiciones de normalidad hacen que tú no oigas absolutamente nada. Cuando llega un ruido de fuera, eso va a hacer que se estimule tu oído y esas ondas eléctricas a nivel del sistema nervioso central se van a regularizar con un patrón fijo que tu cerebro va a interpretar como un ruido. Además, tu sistema nervioso central, en condiciones de normalidad, cuando no hay ningún daño a nivel de ninguna célula del oído interno, va a filtrar este ruido, porque entiende que es un ruido de fondo, de actividad eléctrica, que no te va a aportar ninguna información. Pongamos un ejemplo. Si no tienes tinnitus o si conoces a una persona que no tiene tinnitus y le colocas en una habitación completamente a oscuras y deprivado completamente de cualquier tipo de sonido exterior, cuando pasan 5 minutos, 10 minutos, va a empezar a notar un ruido en el oído que corresponde a esa actividad eléctrica producida en el sistema nervioso central. El núcleo dorsal coclear de alguna forma va a inhibir esa señal eléctrica y por eso cuando tenemos un desbalance entre la célula ciliada externa y la célula ciliada interna hay un fallo a nivel del núcleo dorsal coclear y eso va a hacer que sufras o que sientas ese tinnitus. Además, el nivel de intensidad del tinnitus va a depender y también tiene que ver con esto que hablábamos de que tu sistema nervioso central filtra esas ondas eléctricas cuando cree que no tienen sentido. El nivel de tinnitus va a tener que ver con el ruido de fondo y esta es una parte importante para entender a la hora de hacer una terapia auditiva con sonido o una terapia de reentrenamiento para tinnitus. Cuando colocas un ruido de fondo muy bajito, la intensidad del tinnitus será mayor. Sin embargo, si aumentamos el ruido de fondo, si enriquecemos el sonido del ambiente, la intensidad del tinnitus va a ser menor. Y esto se explica por esta actividad del sistema nervioso central y esta actividad inhibitoria del núcleo dorsal coclear en condiciones normales. Existe, sin embargo, un porcentaje importante de pacientes, en torno a un 20%, que presentan tinnitus sin una pérdida de audición asociada. Y en estos casos suele ser porque existe sobre todo una afectación de la célula ciliada externa, pero muy poco o nada de la célula ciliada interna, que era la que, recuerda, lleva toda esa información auditiva. Esto probablemente indica un estadio temprano de una posible pérdida auditiva posterior con el paso de los años, aunque no siempre ocurre. Es curioso también el caso de pacientes que tienen una pérdida de audición severa y que no tienen tinnitus en el oído. Y eso se podría explicar porque cuando la afectación de la célula ciliada externa y de la célula ciliada interna es parecida, no tendría por qué producirse ese desbalance a nivel del núcleo dorsal coclear. Todo esto explica el mecanismo de iniciación o de producción del tinnitus o acúfeno, pero sin embargo eso no justifica
que este síntoma se perpetúe a lo largo del tiempo. De eso hablaremos en el próximo vídeo. Así que si te ha gustado este de hoy, dale a like, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo!